Ok. Bueno, pues estamos aquí en el Zoom polaco otra vez para analizar el asunto que nos atañe a todos ahorita, el asunto del metro de la Ciudad de México y el terrible accidente que pasó. Todos estamos, creo yo, enterados y hice la invitación aquí a mis amigos para hacer un análisis de la situación porque, pues, aunque no queramos, pues esto va a traer implicaciones tanto para la campaña como para los actores políticos que puedan llegar a estar involucrados en el asunto, porque pues estamos hablando de un asunto que viene de varias administraciones. Entonces, pues no sé si alguien quiere empezar o quieran que yo empiece a dar mi opinión. Tú empieza. ¿Quieren que yo empiece? Ok, bueno, pues yo creo que aquí tenemos un problema muy complejo, porque hay muchas cosas o muchas cosas que analizar, ¿no? Yo creo que es un problema multifactorial desde el punto de vista de que hay puntos técnicos que hay que analizar. No somos peritos ni nada. Yo creo que vamos a tener que esperar al peritaje. Pero también hay puntos que en el jaloneo político de aprovechar la tragedia para jalar agua para su molino, hay cosas muy asquerosas que sí debemos de plantear aquí, creo yo, de uno y de otro bando, ¿eh? O sea, ninguno de los dos se salva. Creo que los dos están portándose de una manera muy mezquina. Los dos bandos están haciendo cosas que son, la verdad, muy lamentables, pero creo que sí hay que poner énfasis en que en México hay condiciones para que este tipo de cosas salgan mal. O sea, todo lo que puede salir mal va a salir mal, ¿no? Entonces, en este asunto, creo que desde un principio que se planeó la línea como tal, se sabía que el terreno donde se estaba planeando hacer, pues no era óptimo para poner un metro elevado. Y aparte, creo desde mi humilde opinión, me dejo apuntar que también ahí es un desatino de Ebrard al querer pues acelerar la construcción, yo creo por querer pasar a la historia como el que hizo la obra maestra, ¿no? Como jefe de gobierno. Y yo creo que no tenía la necesidad de hacerlo, desde mi humilde opinión. Entonces, yo creo que ese pequeño pecadillo de Marcelo se está pagando muy caro en este momento, casi 8 o 9 años después. No sé, ¿ustedes qué opinan? Difiero un poquito respecto de lo que comentas. ¿Vas tú, Poli, o voy yo? Voy yo. Súbele Vas. tu micrófono o ponte algo porque no te escuchamos muy bien. A ver, espérame. Uh-huh. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí estamos. Perfecto. Bien, entonces. Difiero bastante con respecto a lo último que comentas, te voy a decir por qué. En cuestión de movilidad, era una obra necesaria, sumamente necesaria, porque toda esa parte de la ciudad estaba, pues, desconectada. En cuanto a cuestión de movilidad, pues estamos hablando de una promedio diario de 3 o 4 horas en trasladarse de Tláhuac, digamos, al centro de la ciudad, o por lo menos al centro Godín de la Ciudad de México, ¿no? En ese sentido, sí era necesario conectar esa parte de la Ciudad de México. Sin embargo, lo que está mal es que no se planeó, o se planeó mal. Sí, precisamente a eso me refiero, ¿eh? Eran tanto las prisas, como bien comentas, de este síndrome faraónico, de la pirámide que estaba en el gobierno anterior está mal hecha, la tiramos todos y vamos a hacer una más grande, ¿no? Entonces, y esto se repite no solamente a nivel local, también estamos hablando de que el mismo síndrome se repite a nivel federal. Ahí tienes el Tren Maya, ahí tienes las refinerías, lo están haciendo todo al vapor, sin planeación, y eso obviamente a largo plazo, a mediano o largo plazo, te va a traer broncas, no solamente de presupuesto, sino de infraestructura dañada, como lo vimos el día de ayer. Desde que comenzó y desde que se inauguró esta línea el 30 de octubre del 2012,
sabíamos perfectamente que estaba mal, ¿no? O sea, tardaron, ¿qué te gusta? Creo que 3 meses en darse cuenta que el tramo elevado tenía fallas estructurales, se suspende el servicio de ese tramo, 1 año y medio reparándolo, y si mal no recuerdo, en los peritajes internacionales que se hicieron, se recomendaba constantemente estar checando las cuestiones estructurales de la vía, ¿no? En ese sentido, habrá que preguntarnos si los gobiernos subsecuentes, es decir, de el señor Mancerda y doña Claudia Sheinbaum, han hecho el trabajo de manera correcta, ¿no? O si realmente, como ha sucedido, el metro solo es un botín político y económico de quienes ostentan la dirección del sistema de transporte colectivo, sin olvidar la importancia que tiene ese sistema en la Ciudad de México para una movilidad, digamos, más o menos decente y eficiente, sobre todo. Movilidad, déjate de decente, güey, movilidad. Pues está bien, pues, O sea, no. para que no empiecen a regañar. Bueno, pues sigue tú, Choco, a ver qué tienes que decir como introducción. Estoy a medias de acuerdo contigo y con Poli en cuanto a Ebrard. Creo que era un acto que había que hacerse, porque como dice Poli, o sea, no solo era una necesidad, sino a nosotros los mexicanos nos gustan los faraones, ¿no? Nos gustan los señores feudales y los faraones, y ese era su acto faraónico, porque recordemos que él iba a ser el presidente. Al menos en su mente y en la de Obrador, ¿no? O sea, iban a ser un 1-2. Uh-huh. Y entonces ese era su gran acto para presentarse al mundo. El problema radica en que la parte que se hizo bien no se hizo muy bien, y la parte que se hizo mal se hizo muy mal. Porque ahí es donde yo estoy de acuerdo contigo en los errores. O sea, no tenía por qué pasar por ahí, se pudo haber hecho de otro modo. Claro. Se pudo haber hecho algún tipo de hibridación. O sea, opciones tenías y no se siguieron. A lo mejor era por terrenos, por dinero, por logística sencilla es que la forma más rápida de llegar de A a B es esta. Entonces, por ahí creo que, o sea, creo yo que hay un punto intermedio entre ambas partes, ¿no? O sea, sí era una obra necesaria como jefe de gobierno y como movilidad, pero sí hubo una desproporción en la forma en que se hizo sin tomar en consideración geografía, mantenimiento. Está bien lindo. Geografía, mantenimiento y muchas otras cosas. Ahora, ya entrados en temas, aquí hay 3 nombres importantes que no se nos tienen que olvidar. Uno es Ebrard, sí, el otro es Mancera y Sheinbaum, porque si Ebrard lo hizo y lo hizo mal, Mancera pudo haber corregido y no lo hizo, ¿no? O sea, se cacareó mucho en su administración los arreglos que se hicieron, pero bueno, pues no fueron grandes arreglos que en 3 años se vinieron abajo. Es que mira, aquí es mi punto, que es que como... Déjame acabo con... Y la otra parte es Sheinbaum, porque se supone que se hicieron peritajes, se supone que sabía el estado en el que se encontraba el sistema de transporte en general, el metro en particular, y vamos, la línea 12 no podía ser pasada por alto. Entonces, sí hay 3 nombres que tenemos que recordar, porque el único que van a castigar, si es que castigan a alguien, es a Mancera. Ahora sí. En este momento sí, pero mira, el asunto es que si nos vamos así a lo mejor a regresar al 2011, 2012, ¿qué te gusta, no? En el apremio de que Ebrard tiene que poner una obra faraónica, como ustedes están diciendo, en medio de la campaña, en un acto electorero. Yo creo que para julio de 2012, cuando ya sabíamos que Andrés Manuel no venía con la fuerza suficiente para desbancar a Peña y que habían perdido ya la elección, o sea, con todo y todo lo que había pasado, yo creo que Marcelo cometió el pecadillo, a mi gusto, de haberse dejado ir como gorda en tobogán, ¿no? Porque yo creo que no tenía ninguna necesidad de correr el riesgo político y económico de hacer la obra faraónica y de terminarla a fuerza antes de que se terminara su sexenio como... Acuérdate que durante 5 minutos Ebrard iba a ser candidato opositor a Obrador. Sí.
Entonces ahí es donde, o sea, aquí tenemos que diferenciar, creo yo, una parte, lo que es la emoción que nos puede generar de la tragedia, lo que es cómo hacen las personas que están en la política y cómo la entienden y cómo la analizamos. Desde la perspectiva de Ebrard tenía sentido acabar eso porque era su punta de lanza. Así es. Porque además, o sea, vamos a imaginar un escenario ideal. Si él se quedaba en 2012, o podía meter el dinero o ya era presidente y lo demás no importaba, ¿no? El problema es que la profecía no se cumple. Y entonces tiene que lidiar todavía ahorita con los problemas que generan esas decisiones o alebrestadas o frías, pero mal calculadas. Sí, por eso digo que se dejó ir como gordo en tobogán. Sí, se perdió. A ver, Poli, ¿qué tienes que aportar? Pero, o sea, sí, estoy de acuerdo. Insisto, se planeó mal y el cuate simplemente, como bien lo comentas, se dejó ir. Es decir, básicamente le pusieron en la mesa, mira, este es el proyecto y como todos quienes ostentan un cargo público de ese tamaño, pues creen que la infraestructura es el motor del desarrollo y desatienden otro tipo de situaciones, ¿no? Se concentran es una parte importante, pero no es fundamental. Claro, estoy de acuerdo. Sin embargo, la constante en los últimos gobiernos, tanto de la Ciudad de México como a nivel federal, ha sido esa: construye, sin planeación, ¿no? Al final de cuentas, tenemos un plan nacional de desarrollo al que le hacemos poco caso o nulo caso, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, a Ebrard pues, le pusieron todo en bandeja de plata. Mira, este monito aquí va a ir aquí y va a ser bien feliz transportándose de este punto, del punto A al punto B, ¿no? No importa si los materiales son buenos, no importa si el costo se eleva en más de un 60%, no importa incluso si después de que tú te vayas, la obra se puede mantener o no, ¿no? Que esa es una situación que justo comentaba hace rato con los compañeros de la oficina, que decían, es que no sé por qué culpan a las otras administraciones, ¿no? Digo, es que en cierto sentido tiene culpa el que aprobó como el que no, es responsable el que aprobó como el que omitió. El que no arregló. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estamos ante una situación en la que sí necesitamos ponerle nombre, porque sí necesitamos ponerles nombres a los responsables. Sin embargo, lo que sale a la luz es una administración pública en la Ciudad de México sumamente deficiente, incluso hasta omisa e inhumana en cierto sentido, ¿no? Y fíjate que eso que estás diciendo es demasiado irónico, porque la mayoría de los que vivimos en la ciudad y que hemos comparado cómo son los gobiernos locales en otras entidades, pues la verdad sí veíamos que había ciertos avances cuando llegó la izquierda a gobernar la ciudad. Y ahorita que vemos las deficiencias administrativas y ya la tragedia que acarrearon estas deficiencias administrativas, por lo que tú quieras, y aún así sabiendo todas las omisiones que hay, viendo que pues en realidad sí está como que la capital donde en teoría debería de haber una administración pública más eficiente, con procesos todavía más, con mayor equidad, etcétera, etcétera, pues vemos que no. Imagínate, si esta era la que creíamos que era la mejor, ¿cómo estarán las demás entidades, no? Es justo que, en eso pido respuesta. Fallaba el asunto, justo. Adelante. O sea, yo creo que sí seguimos, o sea, somos la capital y estamos en el sentido de la vanguardia casi en todo. El problema es que calificamos con campana de Gauss. Pero es que también tenemos eso, tenemos el asunto de que el chilangolandios, nos creemos el pinche centro del universo. Bueno, uno lo somos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí. O sea, no creemos. Somos. No, pero lo que voy es que, o sea, estamos calificando o sea, la calificación es por campana de Gauss, ¿no? O sea, agarras el porcentaje y el que está arriba es el 10. No es que sea un 10 de verdad, es el 10 porque tienes que pasar al grupo.
Ajá, exacto, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, pues el 10 nos toca a nosotros porque generalmente somos los que mejor hacemos las cosas o al menos los que innovamos antes, porque casi todas las cosas que después se reproducen en otras ciudades o en otros estados empezaron acá. El Metrobús, digo que se lo robamos a los brasileños, ¿no? Pero, o A sea, los pero el colombianos, papi, a los colombianos. disculpe usted, a los colombianos. O sea, les pedimos prestado el diseño, pero después todas las demás ciudades lo están imitando. La ciclovía, ¿no? Que tampoco es una invención nuestra, pero somos los que la empezamos, y después casi todas las ciudades que de algún modo se sienten o se consideran cosmopolitas están haciendo una ciclovía. Entonces, en ese Claro. sentido, si estamos en la parte alta de la curva, eso no quiere decir que estemos bien. Eso quiere decir que Estoy de pasamos acuerdo, sí. eso quiere decir que pasamos porque las demás calificaciones son muy bajas. Pasamos por filtros o estamos dentro del filtro del estándar de una megalópolis cosmopolita. Tercermundista. Pero que hasta cierto punto tiene ciertos lugares que pasan por clase mundial, ¿no? Y puntera ahora, incluso en Latinoamérica. Claro, ahora déjame ponerte el otro ejemplo, porque justo acaba de pasar. En Monterrey se les cayeron unas vigas de acero de no sé cuántas toneladas. Entonces, creo que por eso decía al principio, y ahorita movemos la conversación a donde ustedes quieran. Tenemos que separar la parte emotiva de la parte del análisis, ¿no? Porque ya ahorita todo el mundo se está, ay, es que esto, Morena es, y sí, son malos, son vagos, son corruptos, son incompetentes. Pero también lo son todos los demás. Déjame adivinar. Claro, claro. Son egresados de filosofía. Sí. Son egresados de filosofía. Oye, te calmas, por favor. Todos están en la misma línea, o sea, todos son, lo que estamos hablando es de niveles de incompetencia, de corrupción y de criminalidad, no de que unos sean o no sean. Ahorita nos tocó con la Ciudad de México y con el metro, que además es algo cantado, y creo que ese es el gran error de Sheinbaum. Saber que eso iba a pasar y no haber hecho nada. Ahora pongo en la mesa este detalle. Si tú resuelves algo y no es tan claro, ¿estás resolviendo un problema desde la perspectiva política? No. O sea, si Sheinbaum se hubiera dedicado a de veras meterle dinero al metro como loco, ¿alguien se hubiera dado cuenta? Sí. ¿Le hubiera contado en votos? Yo tengo mis dudas, pero yo digo que no. Dale, Poli. Sí, te voy a decir por qué. Bueno, nada más para terminar de redondear tu comentario respecto a la vanguardia de la Ciudad de México. Tan es así que hace unos años tuvimos a Juanito y hoy Monterrey tiene a Samuel García, ¿no? hasta las... Bueno, ya me callo. Bueno, y Guerrero, ¿no? También tiene a su Juanita. Ajá. Exactamente, sí. Pero bueno, sí, te voy a decir por qué. Porque en ese momento, si te hubieras puesto, volvemos al punto, administrar en lugar de jugarle a la política sin saber jugarle a la política, hubieras creado esta situación o este bonito concepto que se llama gobernanza y gobernabilidad, lo cual a largo plazo, es decir, en 6 añitos, te hubiera dado beneficios bastante interesantes. Híjole, querido amigo, estás hablando como administrador. Es que entiendo la necesidad de analizarlo políticamente y yo no digo que no. Sin embargo, lo que yo percibo es que en este momento el centro de la discusión debe ser la eficiencia de la administración pública. Estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, en ese sentido, por eso te digo, sí, si se hubiera puesto realmente a invertirle y a meterle buena lana y buenos recursos, incluso muy buena planeación al sistema de transporte colectivo, estaríamos hablando ahorita de otra situación. No estaríamos ni siquiera hablando de esta tragedia, ¿no? Posiblemente hubiese sucedido, pero no en estas dimensiones. ¿Estás de acuerdo? Simplemente, no sé, posiblemente estaríamos hablando de alguna falla estructural o de alguna especie de, no sé, no soy ingeniero, cuarteadura, no sé, por decirlo de alguna forma, no de una situación tan catastrófica y que nos ha llevado a esta situación, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. ¿Me dejas tomar la palabra, Abraham? Sí, adelante. Estoy de acuerdo contigo en lo que me estás planteando, pero ni modo, es la de formación profesional. O sea, yo lo veo desde la parte política. Y entonces ahí sí me queda la duda de que haberle invertido bien al metro le hubiera dado dividendos políticos. Ahí sí, o al menos dividendos políticos necesarios. Yo creo que sí, desde la administración y le estás pagando para administrar, su labor era y es resolver ese tipo de problemas y es más adelantarse. Déjate de resolver, adelantarse y ser propositivos. Pero desde la parte que a ellos les importa, porque aquí nadie hace administración, o sea,
Pues ese es estemos de otro punto. acuerdo en que es necesario, pero aquí nadie hace administración y como ciudadanos realmente no calificamos la administración. Exacto. Calificamos la presentación política de esa administración. Y entonces, visto desde ese punto de vista, no me sorprende, o sea, capaz que recibe más dividendos Sheinbaum haciendo correcciones post facto que adelantándose a la situación. Sí, Ya, probablemente sí. Probablemente Dale. sí, y de hecho, abonando lo que tú estás diciendo, yo creo que hubiera pasado de cierta forma hasta desapercibido, porque los capitalinos estábamos acostumbrados a que el metro funciona por de facto. O sea, por defecto ya funciona. Y es algo que se supone que hace muchos años ya estaba administrado de una manera óptima. De hecho, mucha gente que viene de otros estados y que cuando viene y empieza a ver que aquí el transporte es barato, que era eficiente, etcétera, esa era la vista así como de superficial de la ciudad de decir, es que aquí cuando menos se intenta que funcionen las cosas, ¿no? Y la gente ya tenía como por default el asunto de que pues el metro ya sirve, ¿no? Es algo que ya está planeado y ya sirve. Y yo creo que en el balance final, ya viéndolo desde el punto de vista político, como tú lo estás diciendo, no le hubiera sumado ningún dividendo porque no es así como de, pues es que no le tengo que aplaudir, está simple y sencillamente administrando y haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Ok, entiendo el punto, sí. Me queda claro que en ese sentido va a ser más redituable para Sheinbaum hacer después del niño ahogado que antes, ¿no? Porque en cierto sentido el trabajo administrativo, pues sí, no alcanza a verse como debería de verse, o por lo menos no en el sentido de corto plazo, pues, ¿no? Ya en un sentido cortoplacista, un trabajo de una administración pública, digamos, eficiente, requiere de años de constancia y de continuidad en los trabajos y en un correcto análisis de las situaciones que te pueden traer beneficios, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, no creo que le termine tampoco redituando realmente mucho. No. Porque al final de cuentas, la situación que pasó ayer con el metro minó políticamente a todo el grupo morenista. Minó a toda la 4T, a toda la 4T. Claro, por supuesto. Y aunque posiblemente, bueno, no posiblemente, aunque no se vean afectados o muy afectados en estas elecciones, tampoco se van a ver afectados en las del 2024. O sea, entonces no minó a la 4T, o sea, si no vas a ver los efectos en 2 elecciones, no te minó nada, o sea, dejo que termines porque ahí tengo muchas opiniones al respecto. Dale. Perdóname por meterme. Sí, ya se me fue la idea, pero bueno, a ver, espérame. A ver, déjale rebobino. Lo está minando en sentido moral. En sentido de credibilidad. No sé. En ese sentido, sí. En el efecto inmediatista mediático, sí. Exactamente. Y tiene que ser a corto plazo, ¿por qué? Porque si la oposición o lo que queda de la oposición o la caricatura que tenemos de oposición en la Ciudad de México no se pone las pilas, esto va a pasar así como que, sí, ¿te acuerdas del 3 de mayo del 2021? ¿Qué hubo? No, pues el día de la Santa Cruz. ¿Estás de acuerdo? O sea, va a pasar desapercibido, pues. Entonces, si la oposición logra capitalizar realmente esta situación, sí podemos estar hablando ya de una situación, pues digamos, bastante preocupante en cuanto a las posibilidades ¿cómo se llama? De hacerse más fuertes en cuanto a una cuestión política dentro del Parlamento, incluso ya hablando más en 2024, pero eso ya no depende de mí. En teoría eso debería pasar, pero yo lo veo muy difícil porque son muy torpes para hacerlo. No saben También hacerlo. ¿Puedo contestarle a Sí, adelante. Sí, adelante. Mira, yo cuando empezó el día, lo primero que me encontré, porque pues, ni modo soy hijo del internet, pues, chequé mi Facebook, lo primero que encontré fue Twitter convertido en meme de la chica que no sé quién sea diciendo que esto podía ser un sabotaje, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue así, me enojé, pues, estuve pensando así como tú, ¿no? O sea, es que esto tiene que haber consecuencias por este acto.
pero después tuve chance de hablar con algunos amigos que no solo leen, estudian o piensan la política, sino que la viven. Entonces su posición era completamente distinta. Esto se detuvo internamente porque ni Ebrard va a salir corriendo ni Sheinbaum lo puede capitalizar. Eso ya el presidente decidió que no se puede hacer. Entonces internamente no va a pasar nada, ¿no? Van a hacer otro peritaje y va a resultar que la culpa fue de Orcasitas o de alguien más. Seguramente. ¿No? De hecho, pueden utilizar la muletilla del sabotaje a su favor si la saben hacer. Exacto. Que no creo que la acepten porque a nivel más estratégico de lo que es ya la gobernanza y la gobernabilidad del país, aceptar que hay un sabotaje también mina otras cosas. Entonces, claro, la legitimidad y la legalidad de cualquier acto posterior a... Ahora, esa es la primera parte. Internamente no van a poder sacar dividendos. No, ni de aquí al 2024 ninguna parte interna puede sacarlos. ¿No? Y menos los dos, porque dejar que se peleen internamente implica perder a uno de tus dos alfiles, ¿no? O a tu guerrero diplomático o a la que quieres que sea tu delfín. Entonces, no va a pasar por ahí. Y luego, dame un segundo. Y si vamos a las oposiciones, hace 2 horas, hace 1 hora viene, etcétera, un desplegado de Zambrano, ¿no? Diciendo que es criminal y, o sea, sí, güey, pero fue tu partido durante 21 años. Esa criminalidad le toca a tu partido. Y no solo le toca a tu partido, sino le toca a tu jefe, a tu líder de bancada. Porque, a menos que se nos haya olvidado, fue jefe de gobierno 6 años. Y luego por ahí un video... Muchos de los ahijados políticos que tenía Zambrano terminaron siendo funcionarios en la 4T. Exacto, entonces, y la otra, ¿no? Hay un video por ahí, no sé qué tan cierto sea, te lo pasé a ti por el WhatsApp, de unos panistas justo en el momento de la tragedia, yendo a pedir firmas para hacer un juicio político. Ya lo vi, sí. Ese es el nivel de nuestro... Claro, ese es el nivel de nuestra oposición y el nivel en el que quieren capitalizar. ¿Tú crees que va a funcionar? O sea, dejándonos de la emoción que a lo mejor tú quieres o yo quiero por cuestiones karmáticas o por cuestiones de justicia divina, que es lo que ocurra. ¿Crees que va con esos movimientos tempranos? Porque esos movimientos tienen que ser rápido. Con esos movimientos tempranos, o Marco Cortés diciendo sandez y media, ¿crees que van a poder capitalizar lo que está ocurriendo? No. Y déjame, te pongo rápido en la mesa la parte de Sheinbaum. Si algo tiene Sheinbaum, me parece, es que aunque ella no es un personaje simbólico como sí lo es AMLO, y no es un personaje caudillesco ni populista, entiende perfectamente el peso simbólico de la acción. Si tú ves a Sheinbaum, siempre está haciendo algo, siempre hay acción. En comparación con un Mancera que cuando fue el temblor se escondió creo que 3 días, bien o mal Sheinbaum salió a dar la cara. ¿Quién crees que puede capitalizar más la situación? ¿Los opositores que están en la pura pendeja? ¿O Sheinbaum que está haciendo? Porque ¿de qué se van a acordar las personas? De que se está haciendo. De que estaba limpiando el letrerito del metro. No, y de que dio la cara en cuanto fue en cuanto acudió este asunto, salió a dar la cara, no se escondió. Sí, a la hora, media hora después ya estaba ahí, claro, sí. Es que entonces, esos son los elementos. Dale. No te preocupes. Justo ahí está la situación, ¿no? O sea, estamos como que entre el deber ser y el ser, como siempre. Nuestro karma en las ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, esa es justo la situación, esto que mencionas es justo la situación que tiene como un poquito en toda esta vorágine de pros y contras de pues, la mayoría de la sociedad, ¿no? ¿Cómo le pides a alguien que sabes perfectamente que estuvo inmiscuido en esos gobiernos, en esas administraciones anteriores, y que ahora enarbola otra bandera de progreso y transformación cuasi permanente? ¿Cómo te atreves tú a salir a decir algo? ¿Con qué calidad moral, incluso, pues sí, humana, vas a poder salir a defender algo así?
Pero la moral Y es por un árbol eso- que da moras. Pero es que en el ejercicio del poder eso no te da de comer, Poli. Estoy de acuerdo. Por eso te digo que por lo menos yo durante todo este día he estado entre el deber ser y lo que es. Como lo puso un famoso filósofo en Facebook en la mañana, la acción más transformadora de la 4T sería la congruencia. Me gusta ese filósofo. Pero Sí. el problema es que es filósofo. Ese es el asunto. Bueno, De ahorita mí no vas a estar hablando. vamos a regresar al asunto de tratar de entender por qué se está hablando de un atentado o de un sabotaje, etcétera, etcétera. Es una muletilla que puede ser muy útil para tratar de bajar los ánimos y de enfocarlos hacia otro lado y de tratar de cambiar las baterías hacia la oposición. Sí, pero no lo van a lograr. O sea, sí. Probablemente no, pero sí se deja ahí como la cosquillita, güey. O sea, ¿Estás haciendo corte porque vamos a empezar otra reunión o por qué? ajá. Ok, entonces ahorita te contesto porque yo ahí tengo una opinión al respecto. Sí, yo también. Y aparte porque pueden, yo creo que el grupo político de Ebrard, a pesar de todo lo que tú me estás diciendo de que Sheinbaum, pues, y Ebrard prácticamente les están leyendo la cartilla de parte de AMLO, ¿no? De que, a ver, cabrones, ninguno de los dos va a sacar raja política y así, así. Pero Ebrard, con todo lo que hizo ahorita en Rusia y etcétera, etcétera, pues sí como que va tomando delantera en la carrera presidencial, a mi humilde opinión. Y entonces, Deja de adelantarte. Mira, yo antes de que cierres la sesión, yo nada más quisiese invocar una querida ley que nada más está en papel y que puede servirnos y darnos luz respecto a esta situación. Y sobre todo empezar a deslindar responsabilidades, ¿no? Que es esta bonita ley que se llama Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Que deduzco que si la conocen se hacen patos. Porque sí, tenemos que hablar de la necesidad de deslindar responsabilidades y no solamente del hecho de en un tuit decir estoy a disposición de las autoridades. No, papá, a ver. Si fueses un poquito congruente, entenderías la necesidad que se tiene en ese momento de decir, a ver, papá, Obrador, ¿sabes qué? Vuelvo al punto, sería ideal. Papi Obrador, dame licencia porque es mi deber como servidor público responder ante esta situación y no a través de un tuit. Pero bueno, no me hagan caso. Yo vivo en el mundo rosita de los unicornios y necesitas más Maquiavelo en tu vida, querido amigo. básicamente. Te hace falta ver más back. Administrador público a final de cuentas, muchachos. Pues sí. Sí, pero bueno, en el mundo real yo creo que el grupo político de Ebrard va a tratar de sacar raja política de eso, para tratar de salvar su pero no puede. Candidatura. O sea, sí, no el primer ¿Quiere decir que no? indiciado, si quisieras verlo así, en todo este asunto es Ebrard. O sea, Ebrard no puede tocar este tema. La ventaja para él es que nadie más de su grupo, o sea, dentro de este marasma que es Morena, lo puede hacer. Que los demás lo intentan es otra historia, pero nadie más lo puede hacer. Pero, ¿vamos a seguirle o vamos a empezar? Vamos a seguirle hasta donde nos marque la... Entonces, aquí está el punto con lo que... ya no me acuerdo que estamos hablando. Con el asunto del sabotaje, ¿no? Si ves cómo van las notas, yo afortunadamente o desafortunadamente tengo un par de amigos obradoristas, muy obradoristas. Entonces, yo creo que pude ver como el proceso. Yo creo que este asunto del sabotaje fue como la primera intención y se dieron cuenta rápidamente que no iba a funcionar. Porque, o sea, si vas, los medios afines a la 4T pasaron de eso muy rápidamente a enfocarse en el sexenio de Mancera. Es que Mancera dijo que había arreglado, es que pasó esto, y es que fíjense, y es que porque el asunto del sabotaje no le conviene a nadie y nadie se la cree.
¿no? Tendrías que, y es lo que tú y yo platicamos un poco por WhatsApp, el problema de hablar de sabotaje es que tendríamos que saber quién, cómo, que creo que es la más difícil de justificar, por qué y para qué. Sí, porque ¿no? es algo que es muy difícil de comprobar. Y es muy difícil de hacer, o sea, estás hablando de una mole de este tamaño enorme de concreto. Pues no es así como, o sea, no es como la película esta de Sueños de Fuga, no es que le quitas una piedrita diaria y en 12 años se cae, ¿no? O sea, esto es un asunto que hubiera requerido una logística completamente distinta. Ninguno de nosotros es ingeniero, no podemos saber exactamente. Yo creo que sí, o sea, si quieres ver si es posible o no, yo creo que es posible, pero es muy poco probable. Sí, o sea, pero al análisis final, siendo objetivos, no podemos descartarlo al 100%. Pon tú que no, pero otra vez tendríamos que regresar a las preguntas importantes, ¿no? O sea, incómodas. Primero, ¿cómo? Porque a mí no se me ocurre cómo puedes aventarte de sabotaje si no es con explosión. Y ya hubiera aparecido una foto o un video con explosión. Y el daño hubiese sido distinto. Luego, ¿quién? Incluso hay por ahí alguien, leí o vi un video, o sí, un TikTok de un cuate que decía que había una luz justo en el momento en el que se desplomaba esa parte de la ballena, ¿no? Y yo me quedé pensando, dije, mano, si tuvieras 3 dedos de frente, te darías cuenta que esa cosa funciona a través de electricidad. Y en el momento en el que se desploma, porque alegaba que era una explosión, como bien lo comentan por ahí, viendo el video, pues te das cuenta que en el momento en el que se desploma, obviamente el tren pierde contacto con la vía. Y ¡pum! Es lógico que haya un destello tratándose de un transporte evidentemente eléctrico. Pero si vemos con más detalle, no hay forma de justificar algún tipo de explosión. Y aquí nos vamos a otro punto. ¿Qué tipo de explosivo necesitarías para terminar haciendo ese tipo de cosas? Es un C4 solamente, que no deja humo. Y si estamos hablando de un C4, el radio de explosión de un C4 es muchísimo mayor a lo que sucedió ayer. Entonces, por eso empezaron como a descartar esa posibilidad de un sabotaje, ¿no? Es que en el análisis superficial no te da para justificarlo, pero claro, objetivamente analizándolo y esperando el pinche peritaje, pues no podemos, aún así con todo lo que el historial de tonterías que hizo el gobierno y las otras administraciones, no lo podemos descartar al 100%. Ok, vamos a decir que no, porque tú estás muy emocionado con el tema. Vamos a decir que no es posible descartarlo. Es que yo ya lo hemos, no. Está bien, ya lo hemos platicado. O sea, si vamos a abrir la puerta a esa hipótesis, tenemos que trabajarla. Entonces, o sea, necesitamos las respuestas. ¿Quién o quiénes? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? A mí no me da a mí no se me ocurre ninguna respuesta razonable ahorita. Porque las ganancias en comparación con las posibles consecuencias negativas para quien lo haya intentado son muy pocas. Estamos hablando de que la Ciudad de México nada más nos importa a los chilangos y al resto del país cuando se trata de burlarse de nosotros. Pero ahora vamos con Espérame, déjame acabar. Bueno, está bien ya. No, o sea, entonces, a nivel nacional, ¿qué es donde está? Nadie está peleando la Ciudad de México. Porque saben que la tienen perdida. Exacto, entonces nadie está peleando la Ciudad de México. O sea, el PAN está haciendo un intento ahí medio interesante de hacer pie a tierra, pero nadie está peleando la Ciudad de México como tal. Un accidente en la Ciudad de México, a los estados no les importa un carajo, ¿no? Sí, tú tienes amigos de provincia, ve y pregúntales.